días. Muy buenos días, señoritas, señores estudiantes. Hoy, sábado 19 de febrero, vamos a empezar con la primera clase de la asignatura de estadística aplicada. Bueno, primeramente voy a empezar con el registro de asistencia. Por favor, me van diciendo un presente. Arroyo Neiris, por favor. Señorita Arroyo Neiris. Por favor, de antemano, si es que estas personas ya no se encuentran, me anuncian, por favor, porque tengo apenas un 25% de asistencia de la señorita Arroyo Neiris y prácticamente se me está quedando. ¿Ya no asiste la señorita algún estudiante, por favor? Arroyo Neiris, ¿ya está retirada? ¿Me pueden informar, por favor? ¿Algún estudiante? Profesor, Sí, dígame. por lo general, desde que pasamos a las clases virtuales, hay muchos compañeros que tienen dificultad con el internet y la verdad no sabemos nada de ellos. Ah, ya. Gracias. Yo voy a poner esto aquí. Bonet Cristian. Bonet Cristian. Vamos a continuar. Caicedo Cindy. Caicedo Carmen. Presente, profe. Gracias. Charcopa Evelyn. Charcopa Evelyn. Clevel Ginger. Clevel Ginger. Corozo Lenner. Corozo Lenner. Fernández Rodrigo. Fernández Rodrigo. Presente, Inge. Gracias. Lugo Daniel. Presente. Gracias. Mesa Catherine. Mesa Catherine. Continúo. Mosquera Hamilton. Mosquera. Buenos días, ingeniero, presente. Gracias. Páez Angie. Páez Angie. Rodríguez María. Rodríguez María. Segura Ángelo. Al señor que me... Segura Ángelo. Segura Ángelo me pidió. Bueno. Y Vázquez Erika. Presente. Gracias. Ya. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Si no hay más estudiantes, continuamos. Bueno, empezamos con ustedes, por favor. Revisarán lo que son las notas, señores, señoritas estudiantes. De las notas ya están pasado las primeras notas parciales ya del primer parcial. Un poquito de problemas tengo con algunos estudiantes que nos han entregado trabajos, por eso preguntaba, ¿no? Si conoce a alguien, Arroyo Neiris, estoy sin notas, apenas 2. Bonet Cristian, ¿se encuentra aquí? Bueno, Caicedo Cindy, tampoco me faltan notas, no tengo de ellos. Caicedo Carmen, tengo completo. Sí, Charcopa, también tengo completo. Clevel Ginger, no tengo notas, apenas 2. Corozo Lenner, tengo completo. Rodríguez Fernández, ahí se encuentra también el señor Fernández. Aquí está el profesor. Me falta usted la nota del examen, ¿verdad? Sí, profesor, sí, esa nota falta. Pero el día de hoy voy a tomar los exámenes de los que están atrasados y no consta usted en el listado que les mandé. No sé si arregló o no arregló. Sí, en el caso mío, profesor, yo pagué el día 17 de este mes de febrero, pero la secretaria me dijo que no, que ya es muy tarde porque ya no estoy en ese listado.
No sé qué Pero puedo hacer. comuníquese con el Magíster Alexis. ¿Tiene usted el recibo? Mándele al Magíster Sí, sí. Alexis. A él mándele, porque él me autoriza. Él me envía a mí, ¿no? Ya, profesor. Porque en la tarde se va a tomar los exámenes. ¿Sí? Listo, Por favor. Ya, se comunique rapidito. Lugo Daniel completo. Mesa Profesor, Catherine. Sí, dígame, señor Lugo. en la materia de matemática financiera, ahí me hace falta una nota donde dice investigación. ¿Ese es el deber que tenemos que entregar ayer Claro, o es sí, otro? el deber que tenían que entregar ayer. No es que es lo único que necesito ahorita. Por eso yo conversé con ustedes de la práctica de asignatura. No me han subido. Y solo hasta ayer ya Ya me lo puse. subí ayer, profe. Ya les reviso. Si es que está, ya les reviso. ¿No? Ya, Ya gracias. listo. Mesa Catherine. No se encuentra, le faltan notas. Hamilton Mosquera. Señor Mosquera, ¿está por ahí? Sí, ingeniero. ¿Qué pasó? No tengo entregado ni tareas, no tengo aquí. La práctica de asignatura tampoco. El examen bastante bajo le ha ido a usted. ¿No? Y ingeniero, se me cerró y solamente era una oportunidad el examen. Aplasté mal y se me cerró la ventana. Y ya cuando quise volver a entrar ya no me dejó. Por favor, entrégueme los trabajos. No tengo entregado trabajos de la unidad número 2. El primer trabajo no está. Ni la práctica de asignatura de lo que les expliqué tampoco. ¿No? La verdad, sí, en la unidad 2 sí me hace falta el trabajo porque la ¿Pero qué verdad pasó? he Pero no me estado sube nada. medio enfermo y he estado consiguiendo dinero para Ya, el tiempo. señor Mosquera, hágame un favor. Hasta el día de hoy le voy a recibir más tarde, ¿no? Si no, no se queda sin notas. ¿Sí? Ya dije, sí, en la unidad 2 me hace falta los deberes, sí, ya los voy a hacer. Si no me cumple esta hora, ya no le puedo poner notas. Bueno, señorita Páez Sánchez se encuentra. Le falta la nota del examen. Bueno, ahora creo que da ella, la única que había obtenido en la lista. María Angélica Rodríguez, no tengo nada de notas. Segura Ángelo, completo. Y Vázquez Erika, le falta la nota de práctica de asignatura. ¿Se encuentra Vázquez Erika? Sí, profe, aquí ¿Qué estoy. pasó con la práctica de asignatura que no me ha subido? Esa es de la unidad número 2. Profe, es que, o sea, no lo alcancé a terminar y como estuve un poco delicada de salud y me tocó Entonces, hacer también la confirmación, entonces me tocó estar en convivencia y eso, y ya. no estuve Entonces, pendiente de ese deber. cúmpleme rápido lo más pronto, ¿verdad? Que le estoy anunciando ahorita. ¿Sí? Ya, profe, Por si muchas no me gracias. envían ahora hasta las 10, ya no se quedan sin nota, tal como está. ¿Ya? Entonces, por si Ya, profe, acaso le muchas estoy de una gracias. vez, ya listo. Hasta ahí yo estoy compartiendo con ustedes las notitas que tenían conmigo. Bueno, vamos a continuar, por favor. Y ya reviso entonces también de matemática financiera, así mismo vuelvo a revisar con ustedes notas y voy viendo qué es lo que les hace falta. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar, señores estudiantes, con el tema de la clase. Por favor, si se cierra esta aplicación, porque tiene un tiempito, nos volvemos a unirnos nuevamente, por favor, ¿no? Vamos a continuar, voy a colocarme aquí con la presentación del tema de la clase del día de hoy. Ya pueden visualizar, señores estudiantes. Por favor, vamos a continuar con el tema de la clase del día de hoy. ¿Sí? Voy a colocar una hojita en Excel y vamos a empezar a trabajar en la clase del día de hoy. Un momentito, por favor. Quiero ver que me hojas justamente para trabajar. Bien, estamos. Ahí está. Bueno, vamos entonces con ustedes a trabajar la unidad número 3. ¿Ya? Como tenemos con ustedes un conocimiento de las dos primeras unidades en el tema de probabilidades y en lo que el tema ya de lo que son distribución Poisson, binomial y distribución normal. Principalmente quiero de esa última unidad donde vimos distribución normal, el cálculo de valor en Z, ¿sí? Y las áreas que hemos trabajado, por favor. En base a esto, voy a trabajar la unidad número 3, aquí tomando como referencia de los temas vistos anteriormente.
Aquí se llama el tema distribuciones muestrales y estimación por intervalos. Vamos a ver ahora este tema de distribución muestral. Necesito un conocimiento de lo que alguna vez vieron en estadística 1, sobre el asunto de la población y el asunto de la muestra, ¿ya? Cuando trabajaban con población de tipo finita y cuando trabajaban con población de tipo infinita. Y vamos a hacer una estimación por intervalos. ¿Cuál es el objetivo de esta clase, señores, señoritas estudiantes? ¿Sí me escuchan bien, señores estudiantes? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a ver aquí, el objetivo es que ustedes aprendan a calcular el intervalo de confianza. Ya, vamos a ver intervalos de confianza para la media poblacional y la proporción poblacional. Voy a trabajar con medias ahora poblacionales y proporciones poblacionales en casos prácticos de tipo empresarial dentro de un sector productivo. Este es el objetivo del tema de la clase, que ustedes aprendan a establecer intervalos de confianza con media poblacional y proporcional. Los temas que están planteados aquí exclusivamente para dentro de la asignatura y dentro de lo que es la carrera, está ¿qué es el muestreo? Vamos al punto 2, que es la distribución muestral de la media, distribución muestral de la proporción. Son dos tipos, media y proporción. Y dos elementos de estimación, de la media poblacional y de la proporción poblacional. Empezamos a ver cada uno de estos subtemas que están determinados. ¿Qué es el muestreo? Aquí tenemos un primer elemento. El muestreo muchas veces es común. Aquí voy a poner algunos ejemplos para establecer un poco lo que es el muestreo. Es común que los compradores prueben una porción pequeña de queso antes de comprar alguno. A partir del trocito, determinan el sabor del queso completo. Entonces, esa partecita que estamos tomando como para probar de un todo, es lo que nosotros le llamamos muestreo, ¿sí? Entonces, ahí establecemos qué sabor tendrá el queso completo. Lo mismo hace un químico cuando toma una muestra de whisky de una barrica. Determina que es de grado 90 e infiere que todo el whisky de esa barrica es de ese grado. Si el químico examinara todo el whisky o los compradores probaran todo el queso, no quedaría nada para vender. Por eso empezamos con pequeñas muestras para establecer cómo estaría todo el producto. Probar todo el producto es innecesario y a menudo destructivo. Para determinar las características del todo, tenemos que muestrear solo una porción. Entonces ustedes en la práctica, cuando hablamos en el entorno de una empresa, nos toparemos con varios tipos de casos en donde no podemos contabilizar, cuantificar en forma total del todo, sino que tenemos que sacar pequeñas muestras para establecer de esa muestra y decir que si esa muestra se presenta de esta manera, entonces el todo también constituirá todo según los resultados alcanzados con la muestra. ¿De acuerdo, señores estudiantes? Verá que eso hablamos de una muestra a un todo. Aquí venía una palabra que ya voy a utilizar luego, que es representativo. Yo puedo tener el curso de ustedes, tengo con ustedes el segundo ADM, Administración. Ese es el todo para mí, pero puedo sacar una pequeña muestra de ese curso. Sí, de ese curso. Una pequeña muestra representativa. Cojo a unos 3 o 4 estudiantes. A esos 4 estudiantes les tomo una prueba para saber el grado de conocimiento que tienen en la asignatura de estadística aplicada. Y de acuerdo a eso, de los 4 estudiantes, 3 tienen notas superiores a 7, es decir, con notas de muy buena. Y menos de 7 le pondría prácticamente una persona. Entonces yo diría que el 90% está muy bien y apenas un 10% mal de esa muestra que tomé. Por lo tanto, del total de estudiantes yo diré, por lo tanto, ese 90 que yo saqué de la muestra, 90% excelente y 10% malo, entonces significa que también del total del curso, el 90% estarán bien y el 10% mal. O sea, esa es una pequeña muestra de forma representativa. Si estamos hasta ahí, señores estudiantes.
Sí, profesor. Ya, continuamos. Supongamos que un director de personal de un gran banco, usted necesita escribir un informe que describa a todos aquellos empleados que han dejado voluntariamente la compañía en los últimos 10 años. Sería muy difícil localizar a estas personas, muy difícil. Aquí vemos que yo como director de una empresa, de un departamento, yo quisiera saber posiblemente algunas personas que salieron en los últimos 10 años. Es lo mismo que yo dijera, yo como director del departamento de vinculación del ITCA, quisiera saber cuántas personas están ya trabajando en el campo, lo que sí fueron a hacer como práctica preprofesional, cuántos posiblemente están ya laborando en el área o salieron ya a laborar en un trabajo o ya tienen un trabajo propio. Entonces, esto es algo que solo estimo. Y si yo estimo, ahí voy a trabajar con un tipo de población o un tipo de población de carácter infinita, porque desconozco cuántos serán, ¿ya? No se les puede localizar fácilmente como un grupo, pues muchos han muerto posiblemente en esos 10 años. Se han mudado o han adquirido un nuevo nombre al casarse. Bueno, yo quiero saber qué ha pasado con esa gente que posiblemente salió en los últimos 10 años de un trabajo. ¿Cómo podría escribir ese informe? La mejor idea es localizar una pequeña muestra representativa y entrevistarla con el fin de generalizar con respecto a todo un grupo. Yo, por ejemplo, cuando yo realizo en mi área, quiero saber qué es lo que está pasando con los graduados del instituto. Yo hago un tipo de trabajo que se llama seguimiento a los graduados. Y al hacer ese seguimiento al graduado, en cambio yo tengo que, no puedo saber cuántos estarán trabajando, cuántos habrán muerto, cuántos se habrán casado, bueno, diferentes cosas, ¿no? Por lo tanto, de ese banco que yo tengo de promoción que tiene en Secretaría General de los que ya se graduaron, yo puedo sacar una muestra representativa con nombres, con direcciones, con teléfonos y puedo comunicarme del total, sacar una pequeña muestra y saber en qué condiciones se encuentra ese estudiante. Entonces, eso significa una muestra. Algunas veces es posible y práctico examinar a cada persona o elemento de la población que deseamos describir. Esta acción se conoce como enumeración completa o censo. Cuando yo quiero aplicar a todos, por ejemplo, en el ITCA, pongamos que sea un promedio de unos 10,000 estudiantes. De los 10,000 estudiantes, yo al hacer posiblemente recoger una encuesta, yo tendría que aplicar de una población a una muestra, pero no quiero muestra, quiero hacer el censo. ¿Qué significa? Es hacerlos a todos. No se escapa ni uno. Eso se llama censo. Se recurre al muestreo cuando no es posible contar o medir todos los elementos de la población. Es decir, cuando está muy sesgada, está demasiado apartado de la población, no se conoce muy bien si vivirán, morirán. Entonces, aquí es importante aplicar el muestreo, la técnica de muestreo. Pero cuando se conoce la población exacta, dicen tantos, como les decía en el caso de ITCA, son 10,000 estudiantes según Secretaría, y tenemos ahí por cursos, digamos por carreras, por cursos, yo puedo hacer directamente un censo. Es como que en el Ecuador también aplicamos un censo de población y vivienda. Entonces, es hacerlos a todos. Los especialistas en estadística usan la palabra población, también llamado universo, para referirse no solo a personas, sino a todos los elementos que han sido escogidos para su estudio. Eso se llama población, todos los elementos que sean escogidos para su estudio. En los casos que acabamos de mencionar, las poblaciones son todo el queso del trozo. O sea, la población es todo el queso, todo el whisky de la barrica, todos los empleados del gran banco que por propia voluntad se fueron en los últimos años y todo el correo clasificado por la máquina automática desde la verificación anterior de la muestra. Es decir, ITCA sería toda la población. Cojo de una empresa, serían todos los empleados de la población. Entonces, esto depende un poquito del enfoque que nosotros le demos a nuestro estudio, ¿sí? Ustedes van a trabajar muchas las veces con un estudio a nivel de una tesis, por ejemplo, en San Lorenzo.
y les digo que me busquen la asociación que son posiblemente de aquellos que producen, ¿no? Producen el coco, por ejemplo, los productos del coco. Entonces, ¿qué tal si dice ese va a ser la población? ¿Ya? Entonces, alguna asociación que tengamos, los miembros de esa asociación serían toda la población. Los especialistas en estadística emplean la palabra muestra para escribir una pequeña porción escogida de la población. Apenas una pequeña porción. Eso le llamamos muestra. Entonces ya vemos la diferencia entre una población y una muestra. ¿Ya? Entonces, esto primero quiero que ustedes tengan muy claro lo que es población y lo que es una muestra. Si yo quiero saber entonces de todos los emprendedores de San Lorenzo, si hubiera una asociación de emprendedores de San Lorenzo, diría que es la población. Y si yo quiero sacar una pequeña muestra, escogeré justamente apenas unas pequeñas porciones de esa gran población de emprendedores, por ejemplo. Aquí tengo los tipos de muestreo. Por favor, quiero que quede bien clarito porque en base a esto vendrán ejercicios de aplicación sobre este caso. Aquí tengo muestreo no aleatorio o de juicio, ¿sí? Que también ya le llamamos no probabilístico, el muestreo no aleatorio o de juicio. Este muestreo se emplea el conocimiento, por eso hablamos por juicio, el conocimiento y la opinión personal para identificar a los elementos de la población que deben incluirse en la muestra. Aquí vemos una opinión personal, por conocimiento, por experiencia, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, para poder escoger la muestra que nosotros queremos investigar, se basa en la experiencia de alguien de la población. Ustedes se van a toparse en las comunidades, en las juntas, ¿no? Con algunas personas que ya tienen experiencia de la junta y ellos le van a decir, ¿por qué no escoge de esta parte, esta parte, esta parte para que pueda usted hacer su investigación? Aquí es donde más habitantes hay, aquí hay menos, aquí no hay nada. Entonces ellos le van dando alguna razón. Entonces no está aplicando ningún tipo de fórmula, sino que alguien le dice, escoja, escoja, escoja. Este no tiene prácticamente ningún tipo de fórmula. Por eso es no probabilístico, no aleatorio, ¿sí? Estamos determinando exclusivamente a un sector donde, por eso le llamamos por juicio evaluativo. Escoja este. Ejemplo, un guardabosques, por ejemplo, reuniría una muestra de juicio si decidiera con anticipación las zonas de una gran área arbolada, o sea, de árboles, ¿no? Que recorriera para estimar la cantidad de madera que podría obtenerse. Es decir, vaya en este sitio donde hay más árboles. Ahí haga su estudio y vea la gran cantidad de madera que podría obtenerse, por ejemplo. Estamos hablando de alguien que por experiencia ya lo tiene y él está dando su propio juicio y escogemos de ahí. Es como que hubiera alguien de una junta, esa junta y le dijera, vaya simplemente a este sector donde hay más, aquí hay habitantes, en ese no se vaya. Y le dicen, de ahí escoja su muestra que va a trabajar. ¿Estamos de acuerdo, por favor, señores estudiantes? No existe ninguna fórmula, es por alguna persona por experiencia propia. ¿Hasta aquí alguna preguntita? No, profesor. Ya, continuamos. Verán que esos conceptos tienen que tener claros porque en los ejercicios va a existir esto. Vamos con otro tipo de muestra. Aquí le llamamos aleatoria o de probabilidad. Le llamamos probabilística. Esta es la muestreo aleatorio. En el muestreo de probabilidad, todos los elementos de la población tienen la misma oportunidad de ser escogidos para la muestra. Aquí ya no estamos diciendo a alguien que me diga solo escoja este, sino que aquí podemos coger de todo, ¿no? De todos, ya esto es a través de una aplicación de una fórmula, ¿sí? La fórmula. Por eso vamos a trabajar con el muestreo de probabilidad. Un ejemplo es el censo de población de un país. Ecuador aplica censos de población y vivienda, y no solo aplica a una ciudad, a un cantón, a una parroquia, aplica a todos. Por eso llamamos un censo de población de un país. Aquí hemos hecho en forma esquematizada lo que acabé de hablar hace un momentito. La muestra puede ser de tipo probabilística o no probabilística, lo que les dije hace un momentito.
Si es probabilística, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de formar parte de esa muestra. Todos los miembros, ¿sí? De esa población, todos los elementos, todos los que conforman la población tienen la misma posibilidad de formar parte del estudio, ¿sí? Aquí aplicaremos fórmulas. En cambio, en la no probabilística, que hablé hace un momentito, aquí más viene por juicio, que alguien le diga, escoja esto. No todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de formar parte. Más viene por alguien que le diga, aquí nomás escoja. Ese es no probabilístico. Muchas veces se van a topar con esos dos tipos de estudios, señores estudiantes. Me dice, ingeniero, tenemos que hacer una tesis, acordarás de mí. Algún momento ya les va a tocar a ustedes ya en la titulación. Y me dice, ingeniero, me ha tocado hacer una tesis. Necesito aplicar justo en un sector. Pero en ese sector, me dice, ingeniero, no hay quien me diga el número exacto de cuántos pobladores son de ese sector. Sí, no hay, solo me dan datos aproximados. ¿Qué haré, ingeniero? ¿Qué tipo de probabilidad aplico? ¿Qué tipo de muestreo aplico, ingeniero? ¿Probabilístico o no probabilístico? No probabilístico, porque no me dan datos exactos, no hay quien me dé una fuente fidedigna. Y por lo tanto, fíjese en alguien por experiencia y dígale a ese alguien por experiencia, ¿no? ¿Dónde sería lo más apropiado escoger una pequeña muestra para mi estudio? Ya no aplicará ninguna fórmula, solo directamente dice, de acuerdo al señor tal, que tiene más o menos viviendo unos 50 años, nos ha manifestado que es importante aplicar una muestra, dice, escogida en la comunidad tal, donde existe un número grande de habitantes. Entonces, solo puso así, no me puso con fórmula. Mientras que si existe un dato exacto, me da una fuente fidedigna, una junta y me dice tantos habitantes según una fuente fidedigna, entonces ya no aplicaremos de esa forma por juicio, sino por fórmula muestral. Entonces, estos son los dos datos muy importantes, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí de acuerdo, señores estudiantes? Verá que esto se ve mucho en metodología de investigación, en investigación de mercados, y por lo tanto también aplico en estadística de tipo aplicada. Hasta aquí, preguntitas, señores estudiantes. ¿Alguna pregunta? Señor Hamilton, ¿me está diciendo que no me estaba escuchando? Señor Mosquera. ¿Sí me están escuchando, señores estudiantes? Yo sí, profe, ese es el Ya, problema de allá del compañero. entonces el compañero mismo está con el problema. Sí, bueno, continuamos. Me habían escrito, señor Mosquera, por favor. Profesor, Sí, dígame. disculpe, el compañero Joseph me acaba de escribir que si puede hacer el favor de justificarle la inasistencia ya que está un poco mal de salud. Ya, ¿cuál me dijo? Perdón. ¿Qué estudiante? Joseban Corozo. Ah, ya, señor Corozo. Ya listo, ya le voy a colocar. ¿Sí? Bueno, Ok, gracias. ya gracias. Vamos a continuar. Hasta aquí tenemos otra idea. Yo quiero que tengan clarito esta idea porque verá, si no me dominan primero esto, no puedo continuar con los demás. Entonces, lo probabilístico y lo no probabilístico. ¿Sí? Que quede bien clarito porque eso aplican en la realidad, aplican en la práctica. Ahora sí, veamos un concepto de una muestra. La muestra decíamos que es un subconjunto de la gran población. Apenas es un subconjunto. Aquí voy a trabajar en algo importante, señores estudiantes. Voy a hacerle con una representación gráfica de lo que estoy hablando. En este tipo de presentación, en esta diapositiva, voy a coger este tipo de caso. Para mí le voy a ponerle como que esta es mi conjunto universo, mi gran población. ¿Sí? Mi población. Y por aquí voy a colocarles apenas unas pequeñas partecitas o elementos de esa población. A esa le voy a conocerle como, por favor, a esa le voy a conocerle como muestra. Esta pequeña parte. Le voy a ponerle como una muestra. ¿Ya? Entonces, aquí decimos que es apenas un subconjunto de la gran población, representativo de la población. La palabra viene representativo. Ejemplo, estudiantes del tercer semestre de la carrera de administración del ITCA. El ITCA es el universo.
Una carrera administración solo ha escogido un tercer nivel. Es apenas una pequeña muestra de esa gran población ITCA. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero. Aquí hablamos de los dos palabras muy importantes. Lo representativo y que la muestra debe ser adecuada y válida. ¿Qué significa representativa? Se refiere a que todos y cada uno de los elementos de la población tengan la misma oportunidad de ser tomados en cuenta para formar parte de dicha muestra. Cuando usted me aplica algo representativo de una población, yo saqué una pequeña muestra, ¿no? Todo lo que suceda en esa muestra, si yo saqué un dato que el 50%, sí, el 50% aceptan y el otro 50% no aceptan, entonces yo diré, si yo saqué este dato de la muestra, entonces por lo tanto, ¿qué pasó con los señores licenciados? Están ingresando, bueno, debe tener problemas en conexión. Los continúo. Decía, la diferencia que voy aplicando aquí. Si yo de una población, pongamos que sean de unos 5,000 miembros, saqué apenas una pequeña muestra de 120. ¿Sí? De los 5,000 saqué a través de una fórmula 120. Esos 120, yo saqué un resultado de los que sí aceptan el producto y el 50% que no aceptan el producto. Si de la muestra saqué de 120, 50-50, por lo tanto, este dato es representativo de la población. Significaría que de los 5,000, el 50% aceptarían y el 50% no aceptaría. Eso se llama representativo. Ustedes han escuchado muchas las veces cuando hacen temas de investigación. En el tema de investigación, por ejemplo, de tipo electoral. La gran población del Ecuador sale a hacer la votación en todas las provincias del Ecuador. Pero justo hay empresas que de boca de urna o exit poll sacan pequeñas muestras representativas. Y de esa muestra posiblemente trabajan mucho, ¿no? Si la población del país son, pongamos que sean unos 15 millones de habitantes del Ecuador, ¿sí? De los 15 millones ellos sacaron una muestra representativa, pongamos que sea de 1.200.000. Esto es para consultar, según lo que ellos sacaron de boca de urna, dijeron que para presidente gana tal, para vicepresidente gana tal. Esto sacaron como una pequeña muestra. De esa muestra de 1.200.000, si sacaron presidente y vicepresidente que va a ganar ese partido, por lo tanto, constituirá que de los 15 millones también dirán lo mismo. Presidente tal, vicepresidente tal. Eso significa representativo. ¿Estamos de acuerdo, señores estudiantes? La palabra representativo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Señores estudiantes, ¿sí me está escuchando, señorita Vázquez? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, entonces por favor, cualquier pregunta, verá que esto estoy analizando de la estadística 1 que vieron en algún momento, estadística 1. Dice que la muestra también debe ser adecuada y válida. Se refiere a que la muestra debe ser obtenida de tal manera que permita establecer el mínimo de error posible respecto de la población. Van ustedes a disputar entre una población y una muestra. Este va a ser su trabajito, señores estudiantes. Aquí ustedes ofrecen errores que sean si es menor al 1% o si es mayor al 1%. Cuando es menor al 1%, el tamaño de la muestra se acerca al de la población. Acordarás en esto. Cuando el error es menor al 1%, el tamaño de la muestra se aproxima al tamaño de la población. Si es que el error es mayor al 1%, el tamaño de la muestra se aleja del tamaño de la población. Es decir, es cada vez menor. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Si aquí yo tengo 1,000 de población, ¿ya? Y si yo aplicara con error, 1,000 de población, y si yo aplicara con error menos del 1%, el tamaño de la muestra posiblemente sea 900. ¿Sí? 900, es decir, casi se aproxima ¿qué? A los 1,000, si es menor el error. Pero si el error es mayor al 1%, de los 1,000 ya no serían 900, posiblemente serían 200 la muestra. Es decir, la muestra sigue siendo cada vez menor cuando el tamaño del error es mayor.
Si el tamaño del error es menor, el tamaño de la muestra se aproxima al tamaño de la población. Este como principio básico, señores estudiantes, acordarás. Entonces, esto ven ustedes en estadística, la primera estadística que ustedes manejan. ¿Sí? Ustedes conmigo están viendo la segunda estadística. Y ustedes vieron estadística descriptiva la primera. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer un ejercicio para recordar un poquito lo que estoy hablando. ¿De acuerdo, señores estudiantes? Sí, profesor. Ya, entonces esto es muy importante entender, ¿verdad? Que esta es una herramienta de trabajo, señores estudiantes. Es una herramienta de trabajo. Vamos a salirnos momentáneamente un minutito y a menos de un minuto nos volvemos a unir y ya les doy un nuevo link. Por favor. ¿De acuerdo? Vamos a salirnos momentáneamente para continuar con la siguiente parte de la clase. Aquí me